SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz, esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el iceberg de la deuda. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates. Esto lleva un año y medio ocurriendo. En todos los bancos centrales, todos, como bien saben, si tienen una hipoteca, han ido subiendo tipos y subiendo tipos. En el BCE, en la Reserva Federal, en el Banco de Inglaterra. Y esto hasta ahora había ido dañando y doliendo sobre todo a los hipotecados, a los pequeños ahorradores. Pero acaba de empezar a doler a los grandes endeudados, a los países. La deuda soberana se está encareciendo. Puede parecer una cuestión técnica, lo van a entender con una sencillez absoluta. De la misma manera que cuando uno tiene una hipoteca, si le suben los intereses, tiene un problema. Cuando un país tiene deuda, si le suben los intereses, tiene un problema. Tiene que dedicar más dinero a pagar esa hipoteca y por tanto menos a comer un consumidor. Tiene que dedicar más a pagar esa deuda un Estado y por tanto menos a dar de comer un Estado. Menos pensiones, menos sanidad, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Sin ningún motivo aparente, han comenzado a dispararse los costes de las deudas soberanas. Cada vez que un país pide dinero, ahora se le exige que pague muchos más intereses. Y está ocurriendo en todas partes. Cuanta más hipoteca tiene uno, más le duele la subida del Euribor. Cuanta más deuda tiene un país, más le duele esta subida. Estados Unidos ha duplicado su deuda en 8 años. La deuda de Estados Unidos son 26 billones, con B, 26 billones de euros. Es 26 años de producción de toda España. Y con ese tamaño de deuda, sus intereses han comenzado a subir. At the end of the day, there's only one solution to this problem, and that is Congress. Whatever else may happen will happen, but Congress really needs to raise the debt ceiling. That's the only Con la Reserva Federal diciendo que va a ser necesario endeudarse más. 4,8% está pagando Estados Unidos. Es el nivel más caro de su deuda desde la crisis de la subprime, desde el año 2007. Estados Unidos está teniendo que pagar los intereses más altos en 16 años. No es la excepción. Es la norma. La deuda americana es entendida en el mundo como la deuda más segura del planeta. Nadie asume que Estados Unidos vaya a quebrar. Bueno, pues países como Alemania están pagando los intereses más altos en la última década. La deuda más segura en toda Europa. Francia tiene un nivel de deuda que supera el tamaño de su economía, un 109%. Les conditions de financement de notre dette ont radicalement changé en quelques mois. Notre dette. El ministro Bruno Le Maire admite, las condiciones de financiación han cambiado bruscamente en este último mes. Ils sont passés à 1% au lendemain de l'élection présidentielle. Han subido un 1% esos intereses en poco más de un mes. Así que Francia está pagando su deuda más cara en 12 años. Tiene que pagar más en intereses, tiene menos dinero para pensiones, para políticas públicas, para sanidad, para educación, para dependencia. Y eso está ocurriendo también en Italia. Italia tiene un nivel de deuda del 140%. Tiene que trabajar un año y medio entero solo para saldar su deuda. A me non è che fa paura tanto la valutazione che fa la Commissione Europea. A me fanno paura le valutazioni che fanno i mercati che mi comprano il mio debito pubblico. El ministro de Finanzas dice, a mí no me da miedo la Comisión Europea, lo que da miedo es que no me compren la deuda o que me pidan estos intereses. Tutte le mattine, l'ho detto anche recentemente, mi sveglio. Así que hay que ver cómo todas las mañanas están subiendo esos intereses. Italia está pagando el máximo interés de los últimos 10 años y de nuevo mismo problema. Cuanto más dinero hay para pagar intereses, menos dinero hay para todo lo demás.
per convincere la gente a avere fiducia a comprare il debito pubblico. De hecho, Italia está pidiéndoles a los ciudadanos que sean ellos los que compren deuda pública para precisamente bajar los intereses. Esto está ocurriendo, como acaban de ver, en Estados Unidos, la economía más segura; Alemania, la economía más segura en Europa; Francia, una de las más solventes; Italia. Está ocurriendo también aquí, en España. En España estamos pagando los intereses más caros de los últimos 12 años. Todo con una montaña de deuda monstruosa que se justifica con lo que ha ocurrido. Hemos tenido un COVID en el que hemos tenido que gastar muchísimo dinero, justificaba el gobierno. Y lo que ha hecho España, como el resto de economías europeas, es endeudarse. ¿Para qué nos hemos endeudado? Nos endeudamos para comprar vacunas, nos endeudamos para comprar, nos endeudamos para comprar mascarillas, nos endeudamos para ayudar a sectores afectados directamente como el sector turístico, nos endeudamos para ayudar al sector agroalimentario, nos endeudamos para proteger... Y por la guerra, porque la guerra también ha exigido subsidios públicos, coberturas, por ejemplo, como la del combustible. Así que la factura de la guerra, la factura del COVID... Con esa deuda pública hemos financiado los ERTEs, hemos financiado la prestación extraordinaria de los trabajadores autónomos, las ayudas directas al sector turístico y a los sectores más afectados, las bajadas de impuestos y las moratorias fiscales que nos han permitido... Hacen especialmente sensible que cuando uno debe tanto dinero, si tiene que pagar más intereses, tenga un problema. Eso es exactamente lo que está pasando. España ha conseguido reducir su deuda. En España que no considere que... Nuestra deuda estaba al 118% hace 2 años, está en el 110% del PIB ahora, pero incluso aunque tengamos algo menos de deuda como porcentaje de nuestra riqueza, lo cierto es que pagamos más intereses y estamos pagando considerablemente más intereses. Hace menos de un año estábamos pagando un 1,5%. Estamos pagando el 2% ahora y el nivel de deuda sigue subiendo. De nuevo, igualmente fácil de entender. Si España tiene que pagar más intereses a los mercados, tiene menos dinero para pensiones, educación, dependencia y políticas públicas. De hecho, ese aumento de los intereses puede hacer incluso descarrilar las previsiones de un gobierno que no esperaba que los intereses de la deuda fueran a subir. Es el Tesoro español. Lo que esperamos es una continuación de la misma tendencia o de una tendencia similar en ambas variables, ¿no? Es decir, que el coste de emisión siga subiendo y que el coste medio o que la subida, diríamos, trasladable al coste medio esté muy amortiguada. Pues solamente desde enero nos hemos ido de un 1,7 a un 1,8, a un 1,9, a un 1,99, a un 2 y a un 2,1% en intereses de la deuda. Esto es lo que nos acaba de pasar. Tenemos un problema, no nosotros, todos los países, y es que, aunque los tipos llevan 1 año y medio subiendo, los países no habían empezado a pagar esa factura hasta ahora. Y este es el primer problema que tenemos. Y esto deja una primera pregunta. ¿Por qué ahora? No ha cambiado nada. Los tipos llevan 1 año y medio subiendo. Los gobiernos parecían estar pasando por encima de todo esto con una naturalidad absoluta. Los mercados no habían exigido nada más. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se empieza a pasar factura? Los gobiernos habían ido incluso aprovechando que los intereses eran bajos para amortiguar esa deuda. Y estamos aprovechando el fuerte crecimiento económico para reducir el déficit público, para reducir la deuda pública, para absorber el coste extraordinario de la respuesta a la pandemia. Veremos si eso ha terminado ahora. Así que esta es la primera gran cuestión, y esto es la cuestión que tenemos. De la misma manera que el Euribor aprieta a los hipotecados, la deuda soberana aprieta a los endeudados. España es uno de esos países. La deuda. Y eso explica que la reducción de la deuda pública sobre el PIB... Y esto tiene 3 impactos. Ya les digo, no es difícil de entender. Más intereses, menos recursos. Esto tiene 3 impactos. Primero, para los países en sí. Ese impacto lo hemos visto ya. Y hay una diferente salida a la derecha y a la izquierda. Es el debate que están manteniendo Partido Popular, Partido Socialista, porque la cuestión es que se prioriza si las políticas públicas y, por tanto, mantenemos niveles de endeudamiento o si vamos a recortes para pagar menos intereses. Esa es la batalla que han mantenido a lo largo de la campaña electoral, muy por debajo del radar, pero que han mantenido
Feijóo y Sánchez. Su mandato nos cuesta a los españoles 200 millones de euros usted es todo un cada experto día. en deuda. Cada día. No, en la deuda que deja usted. ¿Sabe por qué? Porque estoy muy preocupado que los españoles vamos a tener que pagarla. No. Probablemente usted se vaya. Dejará el pufo de la deuda a todos los españoles y lo pagaremos. Pero mire, pero si usted es un experto en deuda, señor Feijóo. Déjeme. Si usted ha triplicado la deuda pública en Galicia. Señor Sánchez, ¿por qué usted subestima tanto a los gallegos? Mire, soy el presidente... Y este es solamente uno de los debates, el del país y el de qué hacemos con la deuda. Hay un segundo debate y es el de los ciudadanos. Lo que tenemos en niveles de deuda ahora mismo son tolerados y tolerables porque tenemos una cosa que se llama cláusula de salvaguardia. Hasta 2023, hasta diciembre de 2023, se nos permite endeudarnos más. Pero a partir de esa fecha va a ser imprescindible un recorte en nuestros niveles de deuda. Lo va a imponer Bruselas, con lo cual tenemos un problema. Primero, habrá que recortar deuda y segundo, los intereses van a ser más altos y por tanto habrá que recortar gasto. Vamos a tener que ahorrar y ahorrar, recortar y recortar. Y ese también es un debate que están disputando PSOE y PP. Felizmente España ha superado la pandemia y estamos ya reduciendo la deuda pública en 7 puntos del Producto Interior Bruto, señor Feijóo. No es cierto. La estamos reduciendo en términos de PIB, no en términos cuantitativos. Es como tiene que medirse las cosas, señor Feijóo. Y en términos de PIB, esta economía va a ser la principal economía occidental que va a terminar con menor déficit público el año 2023 respecto a Alemania, respecto a Italia, respecto a Francia, respecto a Italia, respecto a Estados Unidos. Y déjeme terminar una cosa, 10 veces más que Portugal. Pero señor Sánchez, practicamos una política económica rigurosa, sostenible. Señor Feijóo, fíjese, nosotros efectivamente tenemos una deuda pública que estamos reduciendo. Y hubo un rescate al sector financiero de 58.000 millones de euros. De 58.000 millones de euros que hizo su gobierno, el del Partido Popular, el del señor Rajoy. Por tanto, ese debate, el de país y qué hacemos, el de ciudadanos y qué recortamos o amortiguamos, y nos queda un tercer impacto, y es el impacto en las empresas. Cuando los gobiernos pagan tanto, y están pagando ahora mismo niveles del 5%, hay quien decide no ir a la bolsa, porque ¿para qué te vas a jugar el dinero y para qué lo vas a arriesgar en bolsa cuando el Estado, sin ningún riesgo, te paga un 5%? Así que lo que está ocurriendo es que el dinero está saliendo de la bolsa y se está yendo a las letras. Lo que está ocurriendo es que hay menos dinero para financiar a las empresas, porque eso es la bolsa, dinero para financiar a las empresas. Así que la bolsa está sangrando. Desde agosto, el Standard & Poor's ha perdido un 8% y desde agosto hemos visto cómo los niveles y los capitales que antes iban a las empresas se están dando ahora a los estados. Así que tenemos un problema para financiar también a las empresas que cotizan. Eso ha ocurrido allí. Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y está ocurriendo también aquí. El tercer trimestre de este año terminó en rojo y fue el primero de 2023 en cerrar con pérdidas. El IBEX 35 bajó un 1,7% y fue uno de los que mejor se comportó comparado con el resto de bolsas europeas. Por ejemplo, el selectivo alemán perdió un 4,7%, Francia un 4,1% y el Eurostoxx se dejó casi un 6%. Y esas pérdidas de los últimos días de septiembre solo han anticipado lo que iba a ocurrir en los primeros días de octubre. En tan solo 3 días, el IBEX 35 ha bajado desde la cota de los 9.400 puntos a los 9.100 y ha perdido un 3,4%, es decir, el doble de lo que perdió en todo el tercer trimestre. El selectivo español está ya en niveles de mayo y gráficas similares se ven en el DAX alemán, que ha bajado un 3 desde el lunes y retrocede a niveles de marzo. Igual se ha comportado la bolsa de París, está en cotas de marzo, aunque sus pérdidas de esta semana han sido más moderadas y se quedan en el 1,8%. No es necesaria la alarma, pero sí es imprescindible la alerta, porque lo que está ocurriendo tiene este tamaño. Ahora mismo los países tienen que pagar más en intereses, tienen menos para políticas, y ahora mismo los ciudadanos se enfrentan a un doble recorte y ahora mismo las empresas están viendo cómo hay menos dinero para su financiación y su financiación es mucho más cara. Todo esto es el impacto, todo esto con una gran pregunta, y es ¿por qué ahora? ¿Y por qué de repente? Salvador Jiménez, analista senior del Departamento de Análisis Económico y de Mercados de AFI, Analistas Financieros Internacionales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ir
paso a paso. Lo primero, el desencadenante. ¿Qué ha pasado? Porque teóricamente no ha pasado nada, más allá de que la Reserva Federal haya dicho, y el Banco Central, los tipos van a seguir altos mucho tiempo, pero de repente los estados están teniendo que pagar más, mucho más. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay que alarmarse? Sí, bueno, o sea, por un lado, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, aunque puede ser que estemos cerca de un techo en los tipos de interés, ¿no? Y que ya lo que quede por subir puede ser que sea nada o muy poco, ¿no? Tanto por parte de la FED como del BCE, lo que tenemos claro es que los tipos van a estar altos durante más tiempo, ¿no? Y eso, por un lado, pues te empuja los tipos de interés al alza y también los tipos a largo plazo, ¿no? Y por otro lado, lo que está ahora fijándose el mercado, pues es lo que comentabais anteriormente, ¿no? O sea, los estados, su deuda ha aumentado de forma significativa en los últimos años y lógicamente, pues esa deuda habrá que pagar intereses y habrá que pagar intereses mucho más elevados, ¿no? Entonces, al final, pues los inversores exigen una prima por riesgo fiscal y que también empuja los tipos de interés al alza, ¿no? Y eso es lo que explica pues ese repunte tan fuerte en los tipos a largo plazo que estamos teniendo de forma reciente en las últimas semanas. Para quien nos esté escuchando, si mi hipoteca sube, yo ya sé que voy a tener que dedicarle más a la letra y menos a comer y a salir. Para quien nos esté escuchando, si la deuda soberana sube, ¿vamos a tener menos dinero para políticas sociales, para políticas públicas? Sí, no, eso es evidente que va a ocurrir, ¿no? O sea, y además se junta con otro conglomerado de cosas que al final pues hacen que el panorama sea complejo, ¿no? O sea, por un lado tenemos pues un ciclo económico, ¿no?, que se está ralentizando y ello al final significa que los ingresos fiscales pues se van a comportar con bastante menos alegría de lo que ha ocurrido en los 2 últimos años, ¿no? Y a la vez pues hay otras partidas de gasto. Claramente una es los intereses, que puede esa partida pues prácticamente doblarse, ¿no?, en los próximos años en muchos de los estados, pero también hay otras partidas que también van a empujar el gasto al alza, ¿no? Y ahí pues hay poco margen de maniobra, ¿no? Por un lado, pues la guerra de Ucrania, pues claramente no está obligando a los estados a gastar más en defensa, ¿no? Que era pues una partida de gasto que cada vez ocupaba menos en el PIB de la mayoría de países europeos, ¿no? Por otro lado, no podemos olvidar que la transición ecológica, que aunque claramente es un proceso que no podemos obviar y hay que llevar a cabo, pues también llevará aparejado por el mayor gasto público y eso lógicamente acarrea costes, ¿no? Entonces hay una serie de partidas que van a tensionar los presupuestos del Estado y claramente una son los intereses y lógicamente pues el margen fiscal que hay para políticas sociales pues va a ser inferior del que pudo haber en otros momentos, ¿no? El gobierno que venga, sea cual sea el gobierno, tiene una, al menos, de las 2 manos atadas ya entonces. Sí, o sea, cuadrar las cuentas va a ser un proceso muy complicado, ¿no? Y al final, ahora también entran las reglas fiscales en 2024, hay que continuar con la consolidación fiscal y es en un contexto pues que los vientos vienen de cara, ¿no? Y claramente pues se van a enfrentar a un escenario bastante complicado. Y para las empresas, ¿qué significa esto para una empresa? Ver que si se quiere financiar, si quiere crecer, ¿va a tener que pagar más, mucho más? Claro, o sea, al final hay que tener en cuenta, ¿no?, que lo que es los tipos de la deuda pública al final es como un tipo base, ¿no? Y a partir de este tipo base se construyen pues los tipos de interés de los hogares y también de las empresas, ¿no? Y a mayores tipos que pague el Tesoro, pues a eso hay que aplicar un margen de crédito que finalmente es lo que pagan las empresas y claramente pues van a tener que pagar más por sus costes por su deuda, ¿no? Y además, o sea, es cierto que hasta ahora pues las empresas pues no tenían muchos vencimientos de deuda porque tras tantos años de política muy acomodaticia pudieron financiarse a plazos largos, a costes muy buenos, pero conforme 2024 y sobre todo 2025 la situación a la que se van a enfrentar claramente es peor, ¿no? Y en un contexto mucho más complicado con tipos mucho más elevados, ¿no? Y eso claramente es perjudicial para el sector empresarial. Hoy ya digo, y por calmar, esto es para que estemos en alerta, no necesariamente en alarma. Salvador Jiménez, analista senior del Departamento de Análisis Económico y Mercados de AFI, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Esto, insisto, es algo a lo que mirar, algo a lo que prestar atención y es un enorme iceberg. Esto no es el Titanic. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.